una nueva fase de recepción o en la recepción del concilio. En primer lugar, me gustaría hacer unas acotaciones del sentido y el alcance de esta pregunta, sobre todo de cara al episcopado del Papa Francisco. Me parece que es lo que está implícito en este título. En qué medida el pontificado del Papa Francisco inaugura, nos sitúa en una nueva fase de recepción. Por lo pronto, recordemos la noción clásica de hace casi 50 años del dominico Congar. Por recepción entendemos aquí el proceso mediante el cual un cuerpo eclesial hace verdaderamente suya una determinación que no se ha dado a sí mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla conveniente a su propia vida. Y matiza que este proceso implica una aportación propia de consentimiento, de juicio eventualmente, donde se expresa la vida de un cuerpo que pone en juego recursos espirituales y originales. Hasta ahí la cita de Congar. Por otro lado, merece la pena recordar cómo el Papa San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, nos invitó a considerar el Vaticano II como la gran gracia de la Iglesia para el siglo XXI, subrayando la importancia de la recepción con una metáfora sugerente. El concilio nos ofrece una brújula fiable para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Entre tanto, el término recepción se ha convertido en el centro del debate sobre la interpretación del Concilio Vaticano II, en oscilación entre varios binomios: cambio, ayornamiento, reforma, restauración, continuidad, discontinuidad o ruptura. El tiempo que ha venido transcurriendo después del Vaticano II nos ha permitido reconocer, a través de buenos estudios, quizás uno de los más significativos, el del padre John O'Malley, pues cómo estamos ante una de las asambleas humanas más grandes celebradas en la historia. Y por otro lado, desde el punto de vista de los documentos, de los textos aprobados, resulta que tiene una especial dificultad de interpretación por el hecho de la novedad del estilo y el lenguaje de un concilio que quiso ser pastoral. Tengo aquí delante un pequeño esquema que me había hecho para este texto y del que podrán disponer. En primer lugar, a la hora de acotar el sentido de esta pregunta, quisiera informar muy rápidamente, casi telegráficamente, sobre la interpretación histórica y la hermenéutica teológica del concilio, que a mi modo de ver, en el momento actual, se ha catalizado en torno a tres conceptos: acontecimiento, cuerpo doctrinal y estilo. Brevísimamente, unas notas sobre cómo hemos llegado a este estado de las cosas. Se ha producido la desaparición progresiva de la generación de obispos y teólogos que fueron protagonistas de la Asamblea Conciliar. Al final de los años 80 se puso en marcha el primer proyecto de hacer lo que se ha dado en llamar la historización del Vaticano II, una iniciativa encabezada por Giuseppe Alberigo, al amparo del Instituto de Ciencias Religiosas de Bolonia y con la colaboración de un equipo internacional de investigadores, que en un breve lapso de tiempo dio lugar a la primera historia del Concilio Vaticano II, entre el año 1995 y 2001, en un tiempo récord. Ahora bien, si se quiere valorar y garantizar la fidelidad al acontecimiento conciliar, también es necesario tomar en consideración los textos, los documentos oficiales. Entonces, podemos citar como una obra en paralelo el famoso comentario en alemán dirigido en Tübingen por Peter Hünermann y Bernhard Joseph Hilberath. Hoy ya podríamos hablar también del trabajo italiano de comentario de los documentos conciliares digno de alabar. Lo que es conocido por ahora en el mundo de los investigadores es este trabajo de Tübingen, pero ciertamente en Italia se ha procedido a realizar un interesante comentario. O sea, mientras los historiadores de la Escuela de Bolonia han elevado el acontecimiento, esta es una de las palabras, una de las categorías clave, al principio hermenéutico como expresión de la novedad, incluso la discontinuidad respecto del anterior, dando lugar a un amplio debate sobre la verdadera historia del concilio,
los teólogos han querido resaltar el valor dogmático y doctrinal de los textos conciliares, es decir, la hermenéutica teológica del Vaticano II. Aquí los autores franceses y los también en Canadá han trabajado en esta otra línea. Resulta capital el cuerpo doctrinal y retomar la lectura de los textos sin olvidar su génesis y la variedad de su lenguaje y de sus géneros literarios. Un verdadero poliedro, eso que se ha dado en llamar el estilo literario. En la línea del ya citado O'Malley, el Concilio Vaticano II con un lenguaje epidíctico, no un lenguaje jurídico, o en la línea de Peter Hünermann, que considera el texto del Vaticano II como un texto constitucional de la fe, o, muy reciente, las investigaciones que están en marcha, un estilo pastoral en la línea sugerida por el jesuita Christoph Theobald, que hace de la pastoralidad el verdadero motor de la recepción. Cerrando esta brevísima nota bibliográfica sobre la historia y la hermenéutica del concilio, puedo decir, en la Asamblea Ecuménica celebrada entre 1962 y 1965 sucedió algo nuevo, que quedó plasmado en un estilo pastoral, de enseñanzas doctrinales que no nos permite separar el espíritu y la letra. Recibir el concilio significa recuperar los elementos percibidos como esenciales en la experiencia conciliar, saber, ayornamiento y pastoralidad, apertura misionera y diálogo con el mundo. La justa recepción del Vaticano II implica tomar en serio su historia con la intención de revivir para nuestro contexto cultural actual aquella experiencia de renovación del patrimonio doctrinal del cristianismo. Parece que hemos de situarnos más allá de las alternativas acontecimiento, documento, evento, decisiones, gesto y texto, desde una cosa muy elemental. No en vano, Christoph Theobald ha dedicado más de 300 páginas de su primer volumen sobre la recepción del concilio a ver qué significa qué es un concilio. Pues evidentemente no se entiende que un acontecimiento sea separable de su producción doctrinal. Por lo menos este es mi punto de vista. Bien, entonces, sobre estos presupuestos, permitan entonces otro apunte todavía inicial, señalando una serie de coordinadas histórico-teológicas muy significativas de estos 50 años que nos separan de la clausura del concilio. Para responder a la pregunta, una nueva fase en la recepción del Vaticano II, y a nadie escapa, como he indicado al principio, que este interrogante significa también dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo se inscribe el pontificado del Papa Francisco en la historia de los 50 años de recepción del concilio? Voy a señalar 4 fragmentos en la historia de la redacción, muy brevemente, telegráficamente, pero sí para que queden claros algunos conceptos que están en juego. La periodización, criterios de interpretación, contenido o argumento central del concilio, del cuerpo doctrinal, alguna idea de la recepción en los sínodos. El primer fragmento sería, y no me voy a detener mucho en ello porque lo considero de sobra sabido, el sínodo extraordinario de 1985. Ahí está el famoso trabajo de Hermann Joseph Pottmeyer, una nueva fase de recepción. En unos términos muy semejantes a los análisis que hacía Ratzinger por aquella época. Se habla de una primera fase de exaltación, primer decenio, y una fase de decepción. Entonces, el sínodo del 85 vino a poner un poquito de orden en el sentido de decir, aquí estamos. Entonces, de ahí, de este sínodo, sale la idea de la clave de comunión como clave directriz del Concilio Vaticano II, la importancia de los 4 documentos principales, las 4 constituciones, el mismo título de la relación final del sínodo, pues esboza esta línea, ¿no? El título de la relación final es La Iglesia, por tanto, Lumen Gentium, a la escucha de la palabra de Dios, Dei Verbum, celebra los sacramentos, Sacrosanctum Concilium, para la salvación del mundo, Gaudium et Spes. Bien, además sugiere una serie de criterios, el principio, muy inspirados en Walter Kasper, el principio de la totalidad e integridad de los documentos conciliares. Hay que leer el conjunto.
el principio de unidad entre lo pastoral y lo doctrinal, el principio de unidad entre la letra y el espíritu, el principio de la lectura de los textos en continuidad con la tradición, el principio de actualización para la Iglesia y para el mundo. Bajo esta longitud de onda se organizó ese congreso del año 2000 sobre el Concilio Vaticano II. Segundo fragmento al que me voy a referir también muy rápidamente, Benedicto XVI y la hermenéutica de la Reforma. El famoso discurso del Papa Benedicto en las Navidades del año 2005 dirigido a la Curia. Su planteamiento introdujo una aceleración en la discusión sobre la interpretación teológica del concilio a partir del interrogante ¿por qué resulta tan difícil la recepción del Vaticano II? En este marco afirmaba que por una parte existe una interpretación que quisiera llamar hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, por otro lado existe la hermenéutica de la reforma, de la renovación en la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Bueno, este planteamiento produjo muchos debates en el ámbito histórico. La Escuela de Bolonia tuvo que defender también hacer la defensa frente a corrientes tradicionalistas, ultratradicionalistas, que no solo arremetieron contra la historia de Bolonia, sino también contra el mismo Benedicto, en el sentido de dar lugar a interpretaciones anticonciliares en la línea de mi amigo Marquetto. He tenido ocasión de tratarlo en vivo y en directo, Agostino Marquetto, o Gherardini, o más recientemente Roberto de Mattei. Cierro este capítulo, se podrían decir más cosas, en el texto escrito pueden encontrarlas. Tercer fragmento. El tercer fragmento sería el cuatrienio 2012-2015, o reencontrar el concilio 50 años después. Un nuevo acicate para pensar la recepción y el relanzamiento del Vaticano II vino dado por la conmemoración de los 50 años de la inauguración y de la clausura del Vaticano II, precisamente el cuatrienio en el que se produjo el tránsito de Benedicto XVI al Papa Francisco. El Papa alemán convocó el Año de la Fe para un 11 de octubre de 2012 y el Papa argentino convocó un Año de la Misericordia, haciéndolo coincidir con el 8 de diciembre de 2015. En este sentido, Gilles Routier, conocido en todo este ámbito de la recepción del concilio, que nos acompañó en Puebla estos días atrás, atribuía un significado especial al 50 aniversario del concilio, en un estudio que planteaba como subtítulo esta cuestión: ¿qué es lo que queda aún por hacer? Bien, la cantidad de trabajos que se produjeron al albur, al socaire de esta efeméride, de este cuatrienio, es absolutamente intratable. Podemos hablar en el término de la hermenéutica de Gadamer, de la Wirkungsgeschichte, de esta historia de los efectos, con nuevas preguntas. ¿Cuáles son las doctrinas más importantes establecidas por el concilio con su magisterio prevalentemente pastoral? O también, ¿qué prioridad teológica cabe establecer entre las 4 constituciones, que, como ya dijo el Sínodo del 85, son la clave de interpretación del Vaticano II? El debate conciliar pastoral fue aprovechado de una manera un tanto torticera por todos aquellos tradicionalistas sin tradición. Por otro lado, ha habido una corriente interesante de reflexión sobre esto, el orden de prioridad de las constituciones dogmáticas. Aquí en España, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, ya hace unos años, cuando se celebró el Sínodo del 85, decía que el Concilio Vaticano II en este país estaba recibiendo por la vía de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que nos habíamos olvidado de todo lo demás, del Lumen Gentium, de Dei Verbum, es decir, de las constituciones dogmáticas. Bien, ahora pues
hay entre los investigadores. Faccioli, por ejemplo, recupera el pariente pobre de los documentos, Sacrosanctum Concilium, pero nada nuevo bajo el sol. Este era el documento que enarbolaba Giuseppe Dossetti, el perito del cardenal Lercaro, ¿no? Sí que se puede decir que en este tiempo la línea la han venido marcando Lumen Gentium y Dei Verbum. Entre otras cosas porque no puede ser de otra manera. O Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Y en esta línea de investigación, pues aquí Christoph Theobald, ya mencionado antes, él quiere distanciarse de ese pan-eclesiologismo que en la interpretación del concilio han marcado Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Y él, pues conoce muy bien la historia del Concilio Vaticano II, pues quiere situar en el centro, en la clave de interpretación, la constitución Dei Verbum sobre la revelación, que dice también decía la Comisión Teológica que es la primera de todas las constituciones. Bueno, tengo aquí este fragmento que sería mucho más largo. Un cuarto fragmento que se podría llamar así, un corte longitudinal en el tiempo, o la herencia del concilio en los sínodos. Una última coordenada histórico-teológica de la recepción tiene que ver con el sínodo de los obispos, instituido por Pablo VI, ya hemos oído hablar, y que el Papa Francisco ha descrito en Episcopalis Communio como una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II. Dice ahí al comienzo, tales asambleas no se han configurado solamente como un lugar privilegiado de interpretación y recepción del rico magisterio conciliar, sino que han contribuido también a dar un notable impulso al magisterio pontificio posterior. Dicho de otra manera, a forma de tesis, en estas palabras de Episcopalis Communio me parece que se perfila el punto principal de engarce del pontificado de Francisco en esta historia de la recepción. Ya en 1966, Jean Guiton, el primer laico presente en el concilio, que accedió, tuvo una intervención pública, el profesor francés de la Sorbona, amigo personal de Montini, en esos diálogos ficticios con Pablo VI, escribe: el concilio pervivirá en y por el sínodo. Y explica: a mí esto del concilio me resulta una cosa tan compleja que no sé si ha existido al último concilio de la historia. Entonces, Jean Guiton, 1966. Recuérdese, por lo demás, que esta es la principal dificultad que Karl Rahner, antes de empezarse la celebración del concilio, en unas cuestiones olivetales que tenían lugar los viernes por la tarde, a sus alumnos de Innsbruck les ilustraba sobre las dificultades que él veía en celebrar tamaña empresa como un concilio. 2000 y pico obispos, pero ¿cuántos son ahora, no? Bueno, vuelvo a Guiton, que por lo menos. De la mano de las asambleas ordinarias y extraordinarias del Sínodo de los Obispos se puede hacer un corte longitudinal de estos más de 50 años de recepción, sin olvidar los sínodos diocesanos y las asambleas continentales. Todas estas instancias se han erigido en lugares para el ejercicio de un discernimiento sinodal en el nuevo contexto de la tradición viviente del sujeto eclesial a nivel local, regional, universal, que permite actualizar hic et nunc la herencia del Vaticano II. Bueno, me ahorro hacer una especie de recuento, pero no resisto la tentación de los temas para que recordarlos, solo de los sínodos ordinarios. Los dejo aparte, los diocesanos, que serían incontables, o los continentales, solo de los sínodos, asambleas generales del episcopado. Bueno, los dos sínodos extraordinarios, el de 1969 y del 1935, tienen una relevancia eclesiológica fundamental, del 69, porque volvió a tratar el tema de la colegialidad y el primado, el del 85, por ser la recepción a los 20 años de la clausura. Pero cito nada más los temas de las asambleas ordinarias del Sínodo de los Obispos. Preservación y fortalecimiento de la fe católica, 1967.
El sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo, 1971, fueron dos temas. La evangelización en el mundo moderno, 1974. Este es importantísimo por la Evangelii Nunciandi y lo que esto significa para el Papa Francisco, como diré después. La catequesis en nuestro tiempo, 1977. La familia cristiana, 1980. La penitencia y la reconciliación, 1983. La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 1987. La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, 1991. Vida consagrada, 1994. El obispo, 2001. La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia, 2005. La palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, 2008. La última asamblea convocada por Benedicto XVI en octubre de 2012 estuvo dedicada a la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y en estas estábamos cuando se produjo la sorprendente renuncia del Papa Ratzinger y fue elegido un Papa venido del fin del mundo, un latinoamericano con una clara orientación misionera. Su escrito programático, su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, representa su punto de vista, su reacción al tema de la evangelización, que era el tema de la 13ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que enlazaba directamente con la de 1974, remotamente con la de 1971, pero a través de las citas de Redentoris Missio, enlazaba directamente con el documento sobre la actividad misionera de la Iglesia, es decir, el decreto Ad Gentes. Conforme, enlazaba así, con la intención prioritaria que quiso insuflarle el cardenal Suenes y Papa Juan XXIII al concilio, poner a toda la Iglesia en estado de misión. Pero es que esto mismo se lee en Evangelii Gaudium, en el número 25, poner a la Iglesia en estado de misión. Bien, esta línea transversal del concilio, es decir, el paradigma de la Iglesia en salida misionera, que había sido relanzada por el documento de Aparecida en 2007 y en torno a una sentencia del Papa Montini, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, pues esto es el cantus firmus de la preocupación misionera que nos lleva desde el concilio hasta la Evangelii Gaudium. En otras palabras, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, concebida como la Evangelii Nunciandi para esta nueva etapa posconciliar de la Iglesia Universal, ha quedado incorporado al torrente de la tradición interpretativa del concilio la recepción latinoamericana, con su acento característico puesto en la Iglesia de los pobres y la Iglesia pobre, como lugar teológico. Cerrando este capítulo introductorio, ya largo, una nueva fase de la recepción. Creo que es preciso tomar en cuenta todos estos antecedentes a la hora de plantear con propiedad y rigor nuestro interrogante inicial. Estamos ante una nueva fase de recepción. Todo esto y muchas más cosas que se me escapan. Evidentemente esto es arrojar una red para recoger una serie de peces y muchos se han quedado fuera. En 2015, Luc Forestier conectaba la idea de sinodalidad con Evangelii Gaudium para hablar de una nueva etapa en la recepción del concilio, desde la certeza de que la exhortación apostólica constituye un acto de recepción por parte del Papa. Conversión misionera de la Iglesia y sinodalidad son los dos ejes del proyecto eclesial del Papa Francisco, como vienen poniendo de manifiesto las reflexiones, los estudios de la eclesiología del Papa Francisco. Contamos ya con varios. Aquí en España con el libro de Eloy Bueno, un magnífico estudio, me parece. Y por otro lado, Roberto Repole ha escrito esto para la colección de libritos de la teología del Papa Francisco. Lo más novedoso en este momento que he llamado, aprovecho para hacer publicidad, el giro eclesiológico en la recepción del Vaticano II, radica en la intención de devolver ese protagonismo de la recepción al sujeto eclesial, al pueblo, al santo pueblo fiel de Dios, dándole el protagonismo que le corresponde en la acción evangelizadora y propiciando así lo que se podría llamar una recepción sinodal del Vaticano II.
Yo he venido a hablar de mi libro, como decía aquel hombre. Bueno, tendría que hacer, o lo que cierro este capítulo del sentido, el sentido de la pregunta, una nueva etapa del Concilio Vaticano II, cierro aquí. Me tendría que referir, ya que si lo tengo en estos papeles, a este asunto. Papa Francisco ha prescindido de sesudas reflexiones acerca de la idea de recepción, de la hermenéutica del concilio, lo cual no quiere decir que no tenga una idea sobre ello. Entonces, yo me parece que hay que hablar de la aproximación pastoral de Francisco al Vaticano II en los cuadros de una fidelidad creativa. Tengo aquí recogidos distintos textos suyos donde hace mención, muy escuetamente, de las 4 grandes constituciones. ¿Saben cuándo es la primera vez que menciona la Dei Verbum? Pues en el cónclave, bueno, pero mejor dicho, en las discusiones de los cardenales antes de su famoso discurso que tanto impresionó a los padres, al contraponer la iglesia autorreferencial precisamente con una iglesia que es la iglesia Dei Verbum Religiose Audiens et Fidenter Proclamans, es decir, el comienzo exactamente de la Dei Verbum. Esta cláusula, además, sabemos que fue introducida por obra y gracia de Hermann Volk, un primero teólogo, discípulo de Rahner, y después teólogo y partícipe en el concilio. Bueno, el texto más clásico para decir cuál es la aproximación del Papa Francisco al Vaticano II probablemente sea su respuesta a la entrevista del 2013 con Spadaro, ¿no? El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Esto lo repite por activa y por pasiva. Cuando la carta que mandó al cardenal Poli para la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, lo mismo. Una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un momento de renovación que viene sencillamente del Evangelio. Los frutos son considerables. Basta recordar la liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un servicio al pueblo, releyendo el Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Sí, hay ciertas líneas de discontinuidad y continuidad, pero una cosa es clara. La dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del concilio, es irreversible. Aquí la alusión a Sacrosanctum Concilio. Si quisiéramos ver la mayor concentración de temas en el terreno del Lumen Gentium, pues al comienzo de Evangelii Gaudium se refiere a esos temas que dice que va a tratar, esa enumeración de temas que hizo al principio, pues dice, estos temas los he sacado de Lumen Gentium. Pero no se queda ahí. Clarísimamente me parece que hay que tomar en consideración el espíritu que está detrás de Gaudium et Spes, de la Constitución Pastoral. De hecho, el título que completa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, toma el mismo subtítulo de la Constitución Pastoral. El capítulo 2 está dedicado a los signos de los tiempos, o sea que esto es algo también siempre recurrente. Y también de las palabras que dirigió en el vídeo que grabó, el vídeo mensaje a la Universidad Católica de Buenos Aires, ahí expresa también su punto de vista respecto del debate teología pastoral y doctrinal. Es un punto de vista interesante que no puedo detenerme a comentar. Por lo tanto, hay una aproximación, yo diría que pastoral, del Papa Francisco al Concilio Vaticano II. No le interesa excesivamente, así lo pone de manifiesto también Víctor Manuel Fernández en su comentario, no le interesa entrar en los debates, lo que él quiere es ir adelante en la reforma. Paso entonces a un tercer punto que, por si no se habían enterado, se titula El giro eclesiológico en la recepción del Vaticano II. Tomo la tesis de Casper, continuidad y reforma. Y digo por qué. Me resultó sugerente cuando redactaba esto
el libro del año 2014 de Gilles Routier, donde se pregunta, al cabo de 50 años, ¿qué nos queda por hacer? Y desde aquí, pues la pregunta de una nueva etapa de la recepción cobra su forma y su modulación. Vamos a ver, la pregunta sería, ¿en qué medida se ajusta el programa de Francisco a esta tarea, lo que nos queda por hacer? ¿Es su proyecto lo suficientemente radical y abarcante como para relanzar la obra del ayornamiento querido por el Vaticano II en sus distintos aspectos? Bueno, esto nos obliga de alguna manera a determinar cuál es el núcleo doctrinal del concilio y también su legado. Yo lo voy a hacer conforme a esas tres categorías que presenté al principio y que predominan en la investigación: el acontecimiento, el cuerpo doctrinal y el estilo. Entonces, en primer lugar, creo que la interpretación del Vaticano II por parte del Papa Francisco se sitúa en coherencia y continuidad con estos tres vectores: acontecimiento, el cuerpo doctrinal y estilo. Y en primer lugar, lo que constituiría la experiencia fundamental del acontecimiento conciliar, en tres vectores. Primero, expresar el mensaje del Evangelio en la situación del presente, según aquellas palabras programáticas de San Juan 23. Presentar la doctrina de una manera que responda a las exigencias de nuestra época. Es el principio de la pastoralidad, que tanto le gusta a Christophe Theobald. Bueno, es uno de los criterios que también adujo en su interpretación del concilio Giuseppe Alberigo, y que esto es irrenunciable también a mi juicio. Presentar la doctrina de una manera que responda a las exigencias de nuestra época. El secreto de la recepción es el principio de la pastoralidad. En segundo lugar, en esta misma, una segunda línea de esta experiencia del acontecimiento: el redescubrimiento de la catolicidad de la Iglesia. Esta es la interpretación de Karl Rahner en los años 80, el Concilio Vaticano II como el primer acto oficial de la Iglesia mundial. El primer acto oficial de la Iglesia mundial. Y esto me parece que es muy importante para desarrollar la eclesiología de la comunión, la teología de la Iglesia local, el proceso de inculturación, que demanda igualmente un proceso de descentralización en la liturgia, así como en las formas de gobierno. Y tercero, tanto Congar como Rahner han insistido en esto. El Concilio Vaticano II ha reabierto el capítulo de la vida sinodal de la Iglesia. Y en estas nos encontramos. En segundo lugar, el capítulo del cuerpo doctrinal. ¿Cuál es el cuerpo doctrinal? A mí me gusta, me enseñó mi profesor de eclesiología, presentar de una forma concentrada el núcleo doctrinal del Vaticano II según aquellas palabras iniciales del documento Sacre Disciplina y Leyes con las cuales el Papa Francisco presentó el nuevo Código de Derecho Canónico. Señalaba 5 núcleos doctrinales en los que se resume el Concilio Vaticano II. Pueblo de Dios, habla ahí. Comunión, no leo el texto, Pueblo de Dios, comunión, la participación de todos los bautizados en la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, los deberes del laicado, capítulo del laicado, y el empeño ecuménico. Si a esta síntesis, que está hecha sobre todo desde el punto de vista eclesiológico, se añade la apertura misionera al mundo, en la clave de Gaudium et Spes y del decreto ad gentes, y se le pone como condiciones las condiciones que tienen los textos conciliares, la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, hemos cubierto todo el campo doctrinal del Concilio Vaticano II. He intentado mostrar, además yo he venido a hablar de mi libro, que todos estos temas están perfectamente recogidas en la línea de continuidad y de reforma del Papa Francisco. ¿Cómo están presentes estos núcleos? Pues bueno, es evidente el retorno, como escribe Gali en el libro de la Reforma, el retorno de la categoría de pueblo de Dios al hilo de una relectura del Lumen Gentium 9 a 12 y la consecuente interpretación del ministerio como servicio, con ricos acentos sobre la figura del obispo y el ministerio presbiteral. Habría que explicar por muchos textos. En segundo lugar, la eclesiología de comunión y su realización sinodal en el nivel local, regional, universal. Esta es la entraña del famoso discurso de 2015. La teología del laicado, con un deseo profundo de superar toda forma de clericalismo.
El desarrollo de la idea de una iglesia pobre y para los pobres, bajo la guía del principio de la misericordia. Misericordia vultus, la bula de indicción del año de la misericordia. La función del ministerio del sucesor de Pedro en una iglesia sinodal. Esto lo he desarrollado fuera de aquí, pero es lo último que había estudiado. Bien, a fuerza de volver sobre los textos de Francisco se pueden añadir nuevos capítulos, como son el impulso del ecumenismo en el marco de una cultura del encuentro y con la adopción de un novedoso modelo de comunión eclesial en la clave del poliedro. Entonces, lo he desarrollado en el estudio del ecumenismo del Papa Francisco, de esa colección que impulsó la Secretaría de Comunicación del Vaticano. La reivindicación de la relevancia eclesiológica de las conferencias episcopales, que es de lo que estuve hablando en Puebla. Las novedosas perspectivas sobre la pertenencia eclesial abiertas por la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Tengo un pequeño trabajo sobre este tema que presenté a la Comisión de la Doctrina de la Fe. El carácter transcultural de la fe. Y ahora podríamos añadir el capítulo ecológico a medio camino en la doctrina social de Laudato Si, que seguramente va a experimentar un relanzamiento con la próxima celebración del sínodo sobre la Amazonía. En definitiva, pues, acabo llegando a -5, no me dicen nada, pero voy a abreviar un poquito más. En definitiva, creo que cabe hablar, como ha hecho Casper, en términos de continuidad y reforma. Ahora bien, ¿dónde sí se puede focalizar ese giro eclesiológico? Pues bien, creo que hay que situarlo en el estilo pastoral. En primer lugar, la opción por lo que aparentemente es marginal, es decir, las periferias geográficas y existenciales. Esto en la teología hermenéutica, teoría hermenéutica de Gadamer correspondería a eso que se llama el prejuicio, pero que no tiene sentido negativo, sino aquellas cosas que tenemos previas a la hora de interpretar. Y esto lo he visto, lo desarrolla con mucho el estudio de Massimo Borghesi sobre la biografía intelectual del Papa Francisco. En esto, las periferias geográficas y existenciales. El mundo visto desde América del Sur se convierte en el mundo visto desde la periferia, desde las villas miserias. Como si la lectura pastoral del concilio, en el caso del Papa Francisco, arrancara del llamado esquema 14, aquel texto que dio lugar a lo que se denomina el pacto de las catacumbas, aquel documento que se firmó en la catacumba de Santa Domitila por un grupo de obispos con el deseo de vivir una mayor, etcétera, etcétera. Me parece que esta es la clave de lectura fundamental. Por lo tanto, estilo pastoral. En segundo lugar, el giro eclesiológico depende de la específica ligazón que Francisco ha establecido entre evangelización y reforma. La idea de reforma tomada de Pablo VI, pero que él las ha fusionado con una misión y reforma de una manera especial. En tercer lugar, dentro del programa de conversión pastoral, los dos ejes, misión y sinodalidad, funcionan como una especie de espejos ustorios que aspiran a renovar desde dentro las dos figuras básicas de Iglesia, del posconcilio. Pueblo de Dios, desde la categoría de sensus fidei fidelium, como nadie la ha puesto sobre el tapete hasta ahora, en estos últimos 50 años, la Comisión Teológica escribió un documento sobre esto, pero ya en el año 2014, pero aquí hay una gran novedad. Y por otro, la comunión, la idea de comunión reverdecida, repristinada desde esta idea sinodal, las estructuras sinodales. Espejo ustorio empleado, esta es una palabra que resultará desconocida, era un arma medieval. Se trataba de concentrar la luz del sol para proyectarla y quemar las estructuras de madera de espejos ustorios. Yo creo que esto es la idea de misión, llevado por todo el pueblo de Dios, misioneros y discípulos, y la idea de comunión concentrada toda la fuerza en la idea de recuperar las estructuras, la constitución sinodal de la Iglesia. Concluyo con un texto. De nuevo, la novedad de Cristo y una nueva etapa de evangelización.
De nuevo, en Episcopalis Communio arranca el Papa Francisco de un texto de Evangelii Gaudium, que dice: nos encontramos en un momento histórico en el que la Iglesia se adentra en una nueva etapa evangelizadora. Y sigue diciendo que le pide constituirse en todas las regiones de la tierra en estado permanente de misión. En estado permanente de misión. Evangelii Gaudium número 25. Aquí la cita viene a través de un texto de Juan Pablo II, pero ya digo, el referente último de esta expresión se lee en las obritas del cardenal Suenen sobre la misión, poner la Iglesia en estado de misión, y forma parte del discurso que él preparó, el plan para el concilio que él preparó a petición de Juan XXIII. Una nueva fase de recepción. Yo prefiero dejar la interrogación abierta, ¿no?, por la mente del mismo Papa Francisco, ¿no? Uno de los 4 principios bergoglianos, ese que dice que el tiempo es más importante que el espacio. El tiempo inicia proyectos. Francisco es un papa que no piensa primariamente en categorías espaciales, sino temporales. Y una realidad social como la Iglesia, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en la historia, ha de ser pensada más en términos dinámicos de proceso y relación, en términos de eclesiogénesis, más que en términos de la sustancia. Como escribió en Lumen Fidei 57, estas son de las pocas anotaciones que hizo sobre el texto de Ratzinger, el tiempo proyecta hacia el futuro y empuja a caminar con esperanza. Por otro lado, en Evangelii Gaudium, al principio, sugiere una cosa que me parece que hay que llamar la atención, ¿no?, por mantener la pregunta abierta, o por lo menos la tensión. Al comienzo de la exhortación apostólica dice: toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Y esto lo trae del Adversus Hereses de San Ireneo. Es Cristo el que en su venida ha traído consigo toda novedad. Para responder a la pregunta, una nueva fase de evangelización, hay que decir, ¿estamos realmente en una nueva etapa de evangelización? Me parece que esa sería la manera más adecuada de preguntarse. ¿Una nueva fase de recepción? Si somos capaces de estar a la altura del desafío misionero del presente, estaremos alumbrando una nueva fase de recepción del Vaticano II. Concluyo de forma anecdótica con unas palabras en el diálogo privado que Francisco sostuvo con los jesuitas de los países bálticos a mediados de octubre del año pasado. Un joven de origen italiano le preguntó: ¿cómo podemos ayudarle, Santo Padre? Y la respuesta siguió estos derroteros: lo que hoy hay que hacer es acompañar a la Iglesia en una profunda renovación espiritual. Yo creo que el Señor está pidiendo un cambio en la Iglesia. He dicho muchas veces que una perversión de la Iglesia hoy es el clericalismo, pero 50 años atrás lo había dicho claramente el Concilio Vaticano II. La Iglesia es el pueblo de Dios. Leed el número 12 de Lumen Gentium. Siento que el Señor quiere que el concilio se abra camino en la Iglesia. Los historiadores dicen que para que un concilio sea aplicado hacen falta 100 años. Estamos a mitad de camino. Por tanto, si quieres ayudarme, actúa de manera de llevar adelante el concilio en la Iglesia. Y ayúdame con tu oración. Necesito mucha oración. Muchas gracias.